Me parece que es importante tener claro qué implicaciones tiene, digamos, una cosa como la que estamos viviendo, que un presidente de la República esté vinculado a un entramado de este tipo, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto con la democracia? Comenzamos contigo, Soledad, bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Hola Isabel, Daniel, un gusto estar acá en Frente a Radio y compartir este programa con Cristian y Marco. Bueno, algo que vos mencionabas recién, Daniel, ¿no? Que recordemos que estas prácticas elusivas, ¿no? De evasión fiscal, de fraude tributario, de fraude fiscal, ha sido una práctica histórica de las élites económicas a nivel latinoamericano, ¿no? Y no es la excepción en el caso de Ecuador. Lo que sí llama la atención que un presidente de una república haya incurrido en estas prácticas, como lo reveló esta investigación, ¿no? Porque precisamente Lasso se presentó incluso en campaña como una persona respetuosa de las instituciones, respetuosa de la democracia, ¿no? Su eslogan de campaña fue que había que traer más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, y resultó que Ecuador está en la primera plana de los diarios internacionales por tener un presidente que ha evadido y que tiene al menos 14 empresas en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, me parece que ya eso revela que el presidente ya venía, que en estos meses, desde que asumió, venía perdiendo legitimidad, venía perdiendo credibilidad, tal como algunas encuestas lo manifestaron y lo publicaron, pero la revelación de la existencia de empresas en paraísos fiscales del presidente, yo creo que lo complica mucho. Lasso tiene por delante un escenario, diríamos, en términos políticos y en términos sociales, muy complicado, ¿no? En términos políticos, vemos que ya no solo la Asamblea está avanzando en una investigación por fraude fiscal, por evasión fiscal en los paraísos fiscales, sino también la Fiscalía y Contraloría también están empezando investigaciones. Hay que ver, ¿no?, cuál es el cauce de estas investigaciones, pero lo cierto es que esto merma mucho más aún la legitimidad o la deslegitimidad que Lasso venía expresando, ¿no? Y que al mismo tiempo, sumado a la declaratoria de estado de excepción de la semana pasada, nos muestra, ¿no?, que Lasso carece de un plan de gobierno, ¿no? Que él dice que se vino preparando más de 10 años para llevar un plan de gobierno al Ecuador, y al mismo tiempo vemos que con la declaratoria de estado de excepción vemos una visión sumamente miope, ¿no? Primero de lo que es la inseguridad en el país, y segundo de lo que significa hacer acuerdos políticos en democracia, ¿no? Respetar y reconocer a los opositores, ¿no? Ahora Lasso ha arguido que hay un plan de conspiración contra él, ¿no? Y eso también es una muestra de que no está respetando la oposición parlamentaria, lo que es la oposición, el debate parlamentario, ¿no? Entonces me parece que en el plano político lo que ha hecho Lasso es, en el último mes, sobre todo, replegarse políticamente en su pequeña fuerza, porque recordemos que tiene una minoría legislativa en la Asamblea, que el incipiente acuerdo que iba a hacer con el PSC, ¿no?, con Jaime Nebot como líder, eso se desplomó. Entonces Lasso en términos políticos se encuentra bastante solo, está replegado en su fuerza política, muy reducida, y no está teniendo la capacidad de establecer acuerdos, grandes acuerdos nacionales, ¿no? Entonces yo creo que en el plano político está cada vez más debilitado y más complicada su situación. Gracias, Soledad. Te traslado la misma inquietud. Marco, bienvenido, gracias por estar acá en Frente Radiosa. ¿Qué implicaciones tiene la vinculación de un presidente a un entramado como el revelado por Pandora Papers? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la democracia de un país y en particular del Ecuador? Bienvenido. Buenas tardes al Ecuador y buenas noches por acá, casi hace de noche más temprano. Quiero comenzar, si me permiten, señalando lo siguiente. La revelación de Pandora Papers, si bien atañe al Ecuador de forma directa, no se restringe al Ecuador. La revelación de Pandora Papers viene en la seguidilla, digamos, de revelaciones que
que este mismo grupo consorcio de periodistas ha revelado, que incluyen los Panama Papers, que incluyen los Paradise Papers, que incluyen varias investigaciones en las que se revela básicamente lo que sospechábamos, que los más ricos, los súper ricos, el 1%, o como les llamemos, no juegan limpio y que no solo aprovechan las ventajas que ya tienen por sus riquezas, algunas, digamos, con cuestionamientos de ser malavidas, de estar reñidas con asuntos legales y éticos, sino que además tienen reglas especiales, porque para abrir una cuenta en un paraíso fiscal no basta con tener $1,000, hay que tener mucha plata para abrir una cuenta en un paraíso fiscal, y entonces por eso tenemos a artistas, a Julio Iglesias, a Shakira, a Ángel Di María, tenemos a la Iglesia Católica con la Legión de Cristo metida hasta el fondo de este asunto. Tenemos presidentes, no solo de Sudamérica, porque a veces se aumenta ese discurso de que solo Sudamérica es corrupta y África es corrupta. Tenemos primeros ministros europeos involucrados directamente en estos actos ilícitos. Y lo que revela esto básicamente es algo, como digo, que ya sospechábamos, que el sistema es injusto, que el sistema está podrido y que beneficia más a quien más tiene, ya de por sí. Estas élites, que son oligarquías, que son plutocracias, además, porque en algunos países, como en Chile o en Ecuador, gobierna además quien ya tiene el poder efectivo económico. O sea, además le suma el poder político. Entonces, estos grupos tienen la posibilidad de saltarse algunas de las reglas y de desfavorecer a sus estados, a las sociedades a las que se deben, porque de allí han generado sus riquezas, escondiendo dinero, evadiendo impuestos, como señalabas tú, Daniel, ahora comprándose yates en medio de las elecciones, ¿no? Como lo ha hecho el hijo de Lazo, que lo ha publicado un diario español. Entonces vemos que la corrupción no es una excepción a la regla, no es un caso aislado, sino que la corrupción es, digamos, parte del mismo cáncer que es el sistema capitalista que busca, digamos, favorecer sobre todo a los de la cúspide, ¿no? Que no es un capitalismo de libre competencia, sino de competencia bastante injusta, ¿no? Que favorece bastante a estas élites. Entonces, esta es una situación mundial. Ahora, eso nos golpea como país de forma bastante particular, porque no encuentra involucrado, como en Brasil, al ministro de Finanzas, que ya es lo bastante grave, ni encuentra una élite empresarial vinculada, como es el caso en otros países, o a expresidentes, como en Colombia, en Panamá. Esto es mundial y está, digamos, inervado en las pseudo-democracias en las que vivimos, y en nuestro caso toca directamente al presidente, es decir, al primer servidor público. Si esto no nos escandaliza y no se nos sube la sangre, no nos hierve la sangre con esto, entonces no sé qué más lo puede hacer, porque realmente estamos en una situación que debe provocar indignación, que mientras la persona que debe velar por el interés público y que debe velar porque haya recaudaciones de impuestos suficientes para repartir el dinero público, para sostener un Estado, para sostener la infraestructura, la educación, la salud, los servicios sociales, si esa persona, el primer mandatario, está, digamos, incumpliendo su rol de velar por lo público y vela simplemente por su interés privado, escondiendo riquezas y acudiendo a familiares o a otras personas para seguir escondiendo transacciones que si no son ilegales son bastante reñidas con lo ético, entonces estamos en una situación en la que difícilmente vamos a encontrar una salida, digamos, decorosa, ¿no? Porque simplemente estamos ya en una especie de miseria ética, en una especie de ruina de la democracia, de plutocracia, ¿no? De gobierno de los más ricos, que benefician su propio interés. Esa situación llega en un país en donde la violencia nunca ha sido tan descarnada como la que vivimos ahora. Esa situación llega en un país con una seria crisis política, con una asamblea dividida, con una situación social bastante difícil, con manifestaciones en la costa, con manifestaciones en la sierra, con descontento por varios asuntos, con
varias muestras de que lo peor del gobierno pasado sigue más o menos por ahí, y con cosas, con esto quiero terminar para que sigamos conversando porque hay algunos asuntos que desarrollar ahí, y con cosas que nos recuerdan simplemente el feriado bancario y la época del 99 y de Yamil Mawad, ya con esto que es la versión reloaded de eso que vivimos, con este consenso de Cousin que se da, que es repetir lo que ya conocimos, en un contexto donde la migración también está creciendo, como fue en esa época, y entonces estamos en ese país, y eso sinceramente entristece mucho y desesperanza. Gracias, Marco, por tus impresiones. Voy contigo, Cristian, y te reitero la pregunta que le hicimos a Soledad y a Marco. ¿Qué implicaciones tiene la vinculación del presidente de la República a una trama como la de los Pandora Papers? ¿Y cómo esto afecta, digamos, a la democracia en el país? Bienvenido, Cristian. Gracias, Daniel. Buenas noches con todos, con todas. Un saludo a mis compañeros de panel, a Soledad, a Marco. Un gusto estar aquí en este programa. Un saludo a toda la audiencia de Frente Radiosa. A mí hay al menos dos cosas que me preocupan sobre este asunto. Y el primero tiene que ver justamente con algo que ya mencionaba Marco, en el sentido de que es el presidente de la República el que está involucrado en este hecho. Es un secreto, o era un secreto a voces. Creo que lo que hemos hecho ahora es comprobar. Y lo que preocupa de que es el presidente de la República es que todos sabemos, y está comprobado, está analizado, está científicamente estudiado, que la implementación de estos paraísos fiscales o de estas guaridas fiscales provocan una grave afectación a los erarios nacionales, digamos. Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional señalaba que la evasión o la falta de recaudación o la pérdida de recaudación que experimentan los estados emergentes, los estados en vías de desarrollo, están alrededor de los 600 o 700 millones de dólares. Es decir, el mismo presidente, que es el que tiene que conducirnos, que es el que tiene que ayudarnos a financiar, a sostener este barco llamado Ecuador, participa de un mecanismo que es conocido por justamente quitar ingresos fiscales. Y no cualquier ingreso fiscal, es el ingreso proveniente de los impuestos, que es el que debería tener justamente una función redistributiva, una función de permitir acceso a bienes, a servicios que de alguna manera permiten cortar o reducir los niveles de desigualdad. Entonces, es muy grave que sea el presidente de la República el que esté involucrado en estos hechos, porque es el que debería estar buscando los mecanismos para mejorar la recaudación del Estado y porque es el que debería estar buscando los mecanismos para reducir los distintos elementos de desigualdad. Pero hay otro elemento que es preocupante y que tiene que ver con la manera como el presidente y la presidencia de la República ha abordado este tema, digamos. Como decía Soledad, ellos han venido sosteniendo consistentemente que se han preparado 10, 14 años para gobernar, y resulta que las explicaciones que se dan en torno a este tema son explicaciones que dejan más preguntas que respuestas. Es decir, las declaraciones del presidente en una entrevista que claramente estaba pactada, ¿no es cierto?, en la que él debió haber explicado esto, dejan más dudas respecto de si tiene o no tiene efectivamente bienes en paraísos fiscales. Y si los tiene, efectivamente, entonces tiene que aplicarse la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017 y debería ser removido de su cargo. Tampoco se explica la existencia de empresas que son reconocidas por el presidente explícitamente en distintas declaraciones, pero que no están registradas en el servicio de rentas internas, digamos. Es decir, él mismo se ha puesto sobre sí más, o ha sembrado sobre sí más dudas, porque estas cosas claramente no están claramente aclaradas, y no solamente que ponen en riesgo su cargo como presidente de la República por el hecho de tener bienes en paraísos fiscales, sino que además dan cuenta de una eventual comisión de un delito de defraudación tributaria, de testaferrismo, lo que ya implica, digamos, lo que ya es aún más grave. Y estas declaraciones, o esta manera poco prolija, digamos, de actuar, se cruza con esta declaración de estado de excepción que
digamos, justamente por esta fragilidad en el discurso, por esta mala manera de reaccionar frente a la crisis, resulta preocupante por las declaraciones derivadas justamente de la declaratoria de excepción y por la situación de crisis en la que se encuentra el país. Y yo veo con mucho temor que esto pueda derivar en una escala autoritaria similar a la vivida en el 2019 con los graves afectaciones a los derechos humanos que todos conocemos y que tuvieron lugar en octubre del 2019. De acuerdo, Cristian, muchas gracias. Soledad, quisiera regresar contigo. En tu primera intervención tú hablabas de un gobierno que está políticamente replegado, sin capacidad de sostener acuerdos democráticos. Y justamente conectando esto con la declaratoria del estado de excepción, en tu opinión, ¿qué implicaciones tiene el estado de excepción, las abrumadoras declaraciones de respaldo a las fuerzas del orden en un escenario de diálogos entrampados, de movilizaciones anunciadas? ¿Es posible abordar una crisis social, política, económica, etcétera, una crisis múltiple, solamente por la vía de la fuerza y por la declaratoria de estado de excepción? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, es bastante evidente, ¿no?, que el presidente se está amparando en el estado de excepción para desde allí poder tramitar los proyectos legislativos que habían quedado truncos, ¿no? Esa ley de creando oportunidades que fue inconstitucional, declarada así por el CAL. Es evidente, ¿no?, que el presidente necesita ampararse en un estado de excepción, ¿no? El artículo 140 de la Constitución establece, ¿no?, que se puede discutir más de un proyecto urgente, calificado como urgente, ¿no? Entonces, en el marco del estado de excepción, esa devolución que el CAL hizo del proyecto de la ley de creando oportunidades va a derivar, ¿no?, en estos tres proyectos legislativos, tributario, laboral y de inversiones, y se van a parar allí para que la Asamblea, en términos urgentes, rápidos, tenga que procesar estos proyectos. Y además, Lasso, con una disposición bastante extorsiva, diría yo, ¿no?, apuntó que si ahí iba a poner a prueba qué tanto la Asamblea iba a cooperar para aprobar esos proyectos, ¿no? Eso significa que si la Asamblea eventualmente discute, delibera, debate esos proyectos y finalmente no le da los votos, ahí Lasso ya anunció, ¿no?, o amenazó, mejor dicho, con una muerte cruzada, ¿no? Entonces, vemos que Lasso está intentando, ¿no?, acorralar a la Asamblea, está acusando de que hay una conspiración de parte de las fuerzas políticas de oposición. Entonces, me parece que precisamente el estado de excepción viene a mostrar eso. Creo que viene a mostrar, además, que el presidente está bastante, digamos, temeroso de su debilidad política, ¿no? Sumado a que, como medida, ¿no?, para enfrentar la inseguridad, que es un problema real que está atravesando el país, es una medida, primero, que es cortoplacista, es personalista y es concentradora del poder. No tanto lo que él, ¿no?, que se decía un liberal respetuoso de las instituciones, debería, digamos, precisamente defender, ¿no?, que él y junto con toda la intelectualidad liberal decían precisamente que del gobierno anterior, por ejemplo, el de Correa, no respetaba las instituciones, no era republicano, era concentrador de poder. Bueno, Lasso con este estado de excepción está precisamente haciendo eso, concentrando todo el poder en el Poder Ejecutivo para a partir de allí poder gobernar, ¿no? Eso es lo que dice él, que la gobernabilidad depende precisamente de ese estado de excepción, y al mismo tiempo hay que pensar que ese estado de excepción lo que podría eventualmente hacer, que ahí yo estoy bastante de acuerdo con Cristian, ¿no?, o ese temor que nos invade, es que ese estado de excepción va a permitir seguramente abusos policiales, abuso en términos de violencia institucional. Vemos que ese estado de excepción no conlleva, digamos, un plan integral para enfrentar la inseguridad, ¿no? Para eso se requeriría, para enfrentar la inseguridad que está atravesando el país, una inversión en infraestructura, capacitación de fuerzas de seguridad, enfocar, digamos, una política integral en lugares de alto riesgo, que está capturado por redes de narcotráfico, y no es lo que está haciendo el gobierno de Lasso en este momento, ¿no? Y si ya nos ponemos a ver el presupuesto, no, tampoco. Es un presupuesto que cada vez está más reducido en términos de gasto social, en educación, en salud, en vivienda, en términos de seguridad también, ¿no? Entonces me parece que ese estado de excepción viene a manifestar o viene a ser el síntoma
de la debilidad política de Lasso, que está cada vez más replegado, que no está intentando hacer acuerdos parlamentarios y políticos, ¿no? Quizá con algunas fuerzas está intentando acercarse, como con la idea y con cierto sector dentro de Pachacutic, que yo creo que, bueno, no sé si es para discutir ahora, pero yo creo que eso puede ser una causal de a una mayor fragmentación dentro de Pachacutic y las relaciones con la CONAIE, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido está teniendo el presidente una visión súper, digamos, miope tanto de la política como de los problemas actuales que aquejan al país. Ok, Soledad, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. Seguimos acá en Frente Radiosa. Marco, cuando les invitábamos, les poníamos esta proposición, estado de excepción versus democracia. En tu opinión, ¿hay un antagonismo entre esas dos nociones? Tú en tu anterior intervención nos hablabas de esta miseria ética, ruina de la democracia, la llegada de la plutocracia, decías tú. ¿Qué ocurre cuando esto se mezcla con declaratorias de estado de excepción que de alguna manera podrían poner en pausa ciertos derechos? A ver, entonces quisiera comenzar hablando de que en Ecuador, desde hace mucho tiempo, desde siempre casi toca decir, ha existido una política que se basa en la autoridad del más fuerte y que en ese sentido es una política machista, ¿ya? Eso no ha cambiado en este gobierno, fue así en el anterior también, y si vamos para atrás, así lo vamos a encontrar en muchos lados. Esa idea de que quien habla más fuerte tiene la razón, esa idea de que salen al balcón a decir que cuidado los que se reúnen en la Casa de la Cultura porque vamos a empuñar la Constitución con toda la fuerza, recuerda otros excesos medio machistoides de algunos otros líderes, ¿no? Pero aterricemos en la situación concreta que estamos ahora, ¿no? Porque el tema es cómo llega Guillermo Lasso a necesitar un estado de excepción y qué revela eso de la fortaleza o debilidad de su gobierno. Guillermo Lasso pasó la segunda vuelta rozando, ¿no? Y fue con el apoyo del Partido Social Cristiano, que logró la presidencia y montando una serie de cuentos del cuento de terror de Venezuela y de Cuba, y haciendo trampa, ¿no? Porque la fiscalía se metió en las elecciones, afectó al candidato opositor, etcétera. Entonces llegó débil, digamos, ¿no? Y a las malas. Así llegó Guillermo Lasso a la presidencia, y cuando todo parecía que se iba a aliar con el Partido Social Cristiano, rompe con el Partido Social Cristiano, y eso le puede costar muy caro, porque si alguien le podía sostener en el poder, y sobre todo en el sector del litoral, era el Partido Social Cristiano. No teniendo ahora ese apoyo, el presidente es un poco más débil, digamos, ¿no? Por otro lado, llega con una debilidad parlamentaria llamativa, o sea, llega con muy poquitos asambleístas, creo tiene muy pocos asambleístas, entonces llega con la necesidad de conformar alianzas. Y su decisión de romper con los socialcristianos y de aliarse con la IDE y con Pachacutic ya mostraba desde el inicio que iba a ser una cuestión frágil, ¿no? Que no tenía cómo sostenerse allí. Se le caen sus alianzas, su debilidad parlamentaria es evidente, entonces comienza a usar la herramienta que muchos presidentes que recién llegan al cargo usan, que es la de la consulta popular. Es decir, vamos a poner por consulta popular algunas cuestiones que queremos pasar, le metemos de agache una pregunta ecológica, alguna pregunta feminista, y con eso pasamos. Esa oportunidad ya se le cerró a Guillermo Lasso, esa oportunidad ya no la tiene. Por cómo se dieron las cosas, no tienen la posibilidad ya de una consulta popular, y ahora está amenazando a la bravuconada con la muerte cruzada. Amenazando, no haciendo política de conversar, de proponer, de discutir, sino de amenazar, ¿no? Eso estaba pasando cuando llegan los Pandora Papers. Se abre la caja de Pandora y dice la leyenda que eso tiene consecuencias que no se pueden calcular, y entonces el gobierno se encuentra en offside, se encuentra, digamos, fuera de su zona de confort, fuera de su territorio, no sé cómo lo queramos poner, y se le viene la avalancha encima. Ante eso, reacciona de nuevo a la bravuconada, diciendo, atención, o sea, aquí se tiene que cumplir, porque comienzan a subir las protestas, ¿no? Comienzan a subir las protestas
desde el inicio con arroceros, con los sectores campesinos de la costa, y ahora se le vienen protestas más fuertes en las que se han sumado sectores estudiantiles, de maestros, hay protestas de los médicos, ya están anunciadas movilizaciones para mañana. Entonces, aprovechando, digamos, la terrible situación de seguridad interna que vive el país, se llama este estado de excepción. El estado de excepción, el estado de emergencia ha fracasado, hay que decirlo, porque bien orgullosos sacaron un tuit o alguna publicación donde decía que debido al estado de emergencia ya no hay más muertes, y lo que pasó después fue que uno de los atletas nacionales de mayor renombre fue asesinado, y después pasó que en unas cárceles volvió la violencia extrema. Entonces, su estado de emergencia ha fracasado. Y se nota, digamos, que tienen una intencionalidad también política de utilizar este estado de emergencia para desactivar no la oposición parlamentaria, que ese terreno también lo tiene un poco perdido, o al menos ahí en un empate sin resolución, sino la situación ya de medición de fuerzas en las calles, con el llamado a una contramarcha, y con este hecho bien específico de llamar a Leonidas Sisa a testificar mañana, que es evidente, la Fiscalía tiene una dedicatoria obvia, evidente en ese tema. Ahora, es cierto que Guillermo Lasso tiene una debilidad política, una debilidad estratégica en varios sentidos, pero no, los otros actores políticos no son fortalecidos. O sea, los otros sectores tampoco tienen fortaleza, ni la izquierda democrática. Su líder pasó de ser un semi-guapo a ser una persona que rápidamente se alineó con Lasso y que cayó en el desprestigio rápidamente, o sea, tan rápido como subió, bajó. Después tenemos Pachacutic, que le da la espalda cada vez que puede a sus bases, y con eso corre el riesgo también digamos, de dividir esa tendencia política y de caer en pactos que son en contra de sus propias bases. Entonces, no hay, y en el correísmo también hay, digamos, tampoco hay una claridad, se está renovando, tiene una nueva presidenta, etcétera. Entonces, no es que solo Lasso está debilitado, sino que todo el escenario político está debilitado. Y en ese sentido, digamos, tampoco es que hay opciones muy claras por fuera de lo que pueda hacer Lasso. ¿Y a dónde voy con esto? Hoy, el dirigente Intriago del movimiento campesino de la costa anunció que ya llegaron a un acuerdo. Y lo mismo hizo Lasso y la ministra Vela lo hicieron con un sector de Pachacutic. Entonces, su idea es ahora dividir los frentes, ¿no? Desagregar toda la protesta social y tratar de lograr pactos específicos con sectores específicos. Y eso le puede funcionar en cierta medida porque estos sectores no están tan bien organizados en sus conexiones, en sus alianzas. Entonces, Intriago ya salió a decir que ISA no se suba al carro, por ejemplo, ¿no? Como a dividir. Ahora les hicieron una promesa a los productores de la costa, sobre todo a los arroceros. Vamos a ver si les cumplen, porque si no les cumplen, se están metiendo autogol también, ¿no? Y este pacto con Pachacutic, que fue una tomadura de pelo, que alguien lo definió en Twitter como un congel aumento, ¿no? Porque eso fue el paquetazo disimulado. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan esos acuerdos puntuales, pero que sí, de todos modos, debilitan las opciones de que la oposición se ensamble, digamos, de una manera más consistente. Ok, Marco, muchas gracias. Cristian, quisiera hacerte la misma pregunta. En tu opinión, ¿hay una contradicción entre la democracia y el estado de excepción, tal como los ha vivido el Ecuador en los últimos años? Tú antes hablabas de estos temores fundados frente a una posible escalada autoritaria. ¿Qué nos dice la declaratoria de estado de excepción sobre la matriz del proyecto neoliberal que hoy conduce Lasso y que hasta hace poco conducía a Moreno? A ver, sobre el tema del estado de excepción y esta deriva autoritaria que yo siento que en la que pudiera desembocar, a mí me gustaría, digamos, profundizar sobre esto para que no parezca que, digamos, esta idea del abuso del estado de excepción es una cuestión, digamos, que tiene alguna finalidad política o que se me ocurre a mí decirla en este momento. El estado de excepción evidentemente no va a resolver ningún problema de seguridad. El estado de excepción no tiene un fundamento real en los hechos, en la situación de inseguridad. La Corte
constitucional ya lo ha señalado en su jurisprudencia al establecer que el uso de la fuerza militar para el control interno no es aceptable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sendos informes le ha señalado al Ecuador que el control de la seguridad a través de instancias militares no es el mecanismo, no es la herramienta correcta. Y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Zambrano, también estableció claramente la responsabilidad del Estado por utilizar la fuerza pública en, las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna, porque esto permite o da lugar, da pie a ejercicios abusivos del poder y evidentemente termina en abusos de los derechos humanos. Es decir, este es un antecedente cierto, no es una cuestión, como digo, que se nos está ocurriendo decir ahora porque el día de mañana hay manifestaciones o protestas. Está comprobado, se ha reiterado y así ha sido identificado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que el ejercicio o la utilización de las fuerzas militares en el control de la seguridad produce más afectaciones que los beneficios que trae aparejados. Entonces, en ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, Isabel, evidentemente el estado de excepción como figura para el control de la seguridad pública, la utilización del aparato militar, es evidentemente contrario con la democracia y por lo tanto entonces sí existe evidentemente el temor. Más aún cuando tenemos un decreto de estado de excepción que está establecido en términos, yo diría, bastante imprecisos, casi contradictorios, ¿no? Se ha discutido mucho si los decretos de excepción tienen que señalar cuáles son los derechos que se limitan y evidentemente la Constitución permite no señalarlos, pero en un caso tan importante como el que tiene que ver con el uso de la fuerza pública, de la fuerza militar, es indispensable o debería ser indispensable que el presidente establezca con claridad cuáles son los derechos que se van a limitar por el ejercicio del estado de excepción. Una mala definición, una mala delimitación del estado de excepción produce efectos de generar un manto de impunidad sobre las Fuerzas Armadas. Peor aún, si es que este manto de impunidad o esta indefinición del estado de excepción está acompañado de declaraciones altisonantes del presidente de la República en términos de otorgamiento de indultos a los militares, en los términos de creaciones de unidades para la defensa jurídica de los militares. En el fondo, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo repriman sin responsabilidad porque el día de mañana yo voy a indultarlos, más allá de que eso sea legal o ilegal. Lo que se está haciendo ahí es un llamamiento al ejercicio de la fuerza pública, de la fuerza militar, además una fuerza como la militar que está entrenada y destinada para el combate del enemigo, no está preparada en términos de derechos humanos para asumir la defensa del control interno y por lo tanto esas son las razones por las cuales deberíamos estar atemorizados por la existencia de este estado de excepción y es por eso que la Corte Constitucional debería en lo inmediato no esperar más tiempo para hacer el examen, el control de constitucionalidad del estado de excepción y establecer los mecanismos de limitación que corresponden a efectos de evitar en lo posible cualquier abuso. Y además de eso, la Corte Constitucional debería hacer los autos de seguimiento a los distintos estados de excepción que se dictaron, por ejemplo, en 2019. No hemos tenido un conocimiento más allá de los informes de las entidades de derechos humanos, de qué fue lo que realmente pasó en octubre del 2019, y la Corte Constitucional nos debe esos autos de seguimiento y también nos debe y nos está debiendo el pronunciamiento sobre el decreto actual y el eventual seguimiento que tenga que hacer a la ejecución de este decreto 244. Gracias, Cristian, Marco y Soledad por estas intervenciones. Vamos entrando a nuestra ronda final. Vamos a ir estrechando un poco la extensión de las intervenciones para tener una ronda fluida. Gramsci nos decía que no siempre es posible construir hegemonía, pero asimismo no siempre basta solo la coerción. Y justo este fin de semana tuvimos un evento denominado los Consensos de Cusin, ¿no? Una reunión organizada o al menos soportada y financiada por una
por una ONG política extranjera, a la cual se concurrieron varios representantes, yo diría sobre todo de la derecha serrana, ¿no? Y digamos, quizás hay algunas otras personalidades. ¿Cómo entender entonces, ante los ojos, digamos, la coerción, la imposibilidad de la hegemonía y los consensos de Cousin en el contexto que estamos viviendo? Vamos contigo, Soledad. Bueno, sí, es bastante gracioso, ¿no? Que le llamen el consenso los diálogos de Cousin, porque precisamente fue una reunión, ¿no? Que congregó a las minorías, ¿no? O a las representantes de unas minorías del país, ¿no? Ahí no vimos a líderes sindicales, a líderes indígenas, ¿no? A representantes de sectores, digamos, de organizaciones populares, estudiantiles, ¿no? Entonces me parece que, bueno, fue un encuentro, digamos, que trató de, bueno, que ya se llevan a cabo hace más de 20 años, y que no es llamativo, ¿no? Pero que son unas minorías, digamos, que se reúnen para hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas del país. Y si uno analiza, ¿no? cuál es el diagnóstico que sale de ese consenso de Cousin, vemos que reducen la cuestión, ¿no? Los problemas del país los reducen a la cuestión fiscal, ¿no? Los problemas que aquejan al Ecuador son problemas derivados del déficit fiscal, por lo tanto, la receta mágica que ya todos conocemos cuál es reducir el Estado, ¿no? En pos de mantener, digamos, las cuentas. Entonces, vemos que elaboran, digamos, un diagnóstico sumamente, digamos, reducido de cómo enfrentar los problemas de Ecuador, ¿no? Y un poco que vos, Dan, mencionabas hace un rato, ¿no? Lo de hegemonía y dominación y fuerza, bueno, estamos viendo, ¿no? Que es un consenso antipluralista, porque eso de pluralista no tiene mucho, y eso, ¿no? Sería como una forma de esos sectores minoritarios de establecer unas alianzas, ¿no? Y de unificarse en el plano de la sociedad civil. Pero después, al mismo tiempo, en el plano político vemos que lo que está operando es una pura fuerza y coerción. No esta disposición autoritaria, que ahí acuerdo bastante con Cristian, no esta disposición autoritaria que vemos de parte del Poder Ejecutivo, del propio presidente, no es de ahora, sino que ya desde que asumió en mayo de este año se mostró esa disposición autoritaria. No recordemos que se alineó con declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, de que no iba a permitir ningún tipo de protesta social, de que no iba a permitir ningún tipo de que se reviva, digamos, el octubre del 2019, ¿no? Apuntó ahí muy fuertemente al movimiento indígena, también con una clara disposición extorsiva. Entonces, esa disposición autoritaria vemos que ya empezó desde el primer día, ¿no? Que claro, en campaña electoral pareció ser un lazo armónico, que consensúa, ¿no? Pluralista, pero que ese autoritarismo ya está incubado en el propio presidente, ¿no? Y que ahora el estado de excepción viene, digamos, a reforzar esa disposición autoritaria precisamente por... Creo que tenemos problemas. Yo creo que él... Ahí está. Te perdimos, Sole, te retomamos contigo después. Sí, te perdimos. Ya mientras se estabiliza la conexión, vamos contigo, Cristian. Digamos, ¿cómo entender también este hecho reciente sobre los consensos de Cousin cuando vemos que un gobierno se está refugiando en la fuerza y se está aislando políticamente? ¿Qué mensajes y qué aprendizajes nos deja esta reunión? A mí, digamos, el consenso, los consensos de Cousin me parecen un mal chiste, la verdad. Como decía Soledad, centraron su análisis en el tema fiscal, ¿no? Pero ni siquiera en el tema fiscal fueron lo suficientemente amplios, ¿no? De hecho, no mencionaron ni toparon uno de los principales problemas fiscales, que justamente tiene que ver con los excesos del presidente y sus paraísos fiscales, ¿no? Ese es uno de los graves problemas fiscales que tenemos, ¿no? Más aún cuando el mismo presidente en la ley que está planteando sostiene la posibilidad de una exoneración del 5%, no es del 5%, una exoneración
o un pago por una sola vez del 5% de todos los ingresos que se hayan salido de la economía, que hayan sacado las personas de la economía del país. Es decir, es una mala broma, ni siquiera en lo que se pusieron a discutir los del Consenso de Caucín fueron suficientemente amplios. Solamente quiero terminar con esto, retomando un poco lo que dejó lanzada Soledad. Digamos, la postura autoritaria del gobierno es latente, es permanente. Viene desde el primer día, intentó camuflarse en la figura del encuentro, pero a medida de que las condiciones le venían siendo desfavorables, a medida que se le acabó la gasolina, producto del exitoso plan de vacunación, en la medida en que fueron saliendo las primeras encuestas sobre la aceptación y la credibilidad del presidente, este ánimo autoritario fue recrudeciendo. Hoy tenemos este decreto. La inasistencia del presidente a la asamblea es una expresión de autoritarismo. La amenaza constante con la muerte cruzada, la amenaza constante con el envío de los proyectos de ley, aunque conoce que son inconstitucionales, el hecho de no querer tramitar en el seno de la asamblea, por ejemplo, el convenio del CIADI, dan cuenta de que no hay un respeto por las instituciones democráticas y que están empeñados en imponer todo por la fuerza. Creen que tienen un respaldo, un respaldo popular más allá del que realmente tienen, y eso se refleja en la torpeza con la que esgrimen el carácter autoritario de su gobierno. Muchas gracias, Cristian. Voy contigo, Marco, digamos, cómo ver también esta reunión que tuvo recientemente, cómo entender en el contexto que está viviendo el país y qué mensajes deja esta reunión. Bueno, para enganchar un poco con lo que decía Cristian, creo que este grupo de políticos, empresarios, banqueros, nunca ha creído digamos, en una democracia abierta, en la participación, en la inclusión. Ese es un discurso y es una retórica vacía que la usan en tiempos de elecciones, pero han dado muestra históricamente de que en eso no creen. Lo que creen es en su beneficio personal. Hay muchas cosas que decir sobre el consenso de Caucín. La primera es rescatar el hecho histórico de que alrededor de ese lugar, no como quienes se han reunido ahí patéticamente a no representar a nadie más que a sí mismos, en ese sector, por ahí cerca, pasaba Dolores Cacuango, por ejemplo, ¿no? Recordar ese tipo de cosas. Otra cosa, el consenso de Caucín plantea dos continuidades con el pasado en el gobierno de Guillermo Lasso que le pueden acarrear más pérdida de popularidad. La primera continuidad es la continuidad con la Constitución del 98, con el grupo de la democracia popular, con personas como Alexandra Vela, que ya estaban ahí, Juan José Pons, o sea, los cromos repetidos del 98 que están ahora en el gobierno. Hay una continuidad allí, por algo se repiten estos encuentros y quienes auspician estos encuentros, y una segunda continuidad, que es una continuidad más reciente y muy dolorosa, o sea, que en esa reunión participe una persona inefable, una persona, digamos, con un historial como el de María Paula Romo, ¿no? Responsable, directa o indirecta, de crímenes de lesa humanidad, como bombardear a espacios de resguardo de salud durante octubre de 2019, ese tipo de personas están allí y ese tipo de personas representan claramente la continuidad del gobierno de Lenín Moreno con el gobierno de Lasso, o Richard Martínez, ¿no? Que en el gobierno de Moreno pagó el dinero mientras estábamos en plena pandemia con la gente muriendo, y que ahora con votos de la gente de Creo no fue, digamos, fiscalizado por la Asamblea, no fue podido llamar a juicio. Otra cosa que se puede decir sobre estos consensos de Caucín tiene que ver con la comprensión de diálogo que tienen estas personas. La comprensión de diálogo que tienen estas personas quiere decir, excluyamos a todos los demás, hagámoslo a espaldas de la gente, que no nos interesa aquí quienes trabajen, quienes producen los alimentos que comemos, quienes viven en los barrios. No, aquí a este consenso solo vienen figuras destacadas o élites políticas y además regionales, ¿no? Eso también da cuenta un poco de la falta de pie que tiene, que es muy peligroso para su estabilidad política, que la falta de pie que tiene Guillermo Lasso en la costa, justamente por romper con el Partido Social Cristiano. Y el hecho de que se base sobre todo en lo que sería
las ruinas de la democracia popular, de la UDC, ¿no? Que esos son sus sectores políticos que lo sostienen, pero que son sectores políticos con poca o nula legitimidad y poca aceptación política en el escenario ecuatoriano. Otra cosa que hay que decir es que mientras los Pandora Papers hacían furor, el secretario de Estado de Estados Unidos visitó Ecuador y Colombia para decir que van a apoyar la política de defensa contra el narcotráfico, con un discurso un poco a lo Reagan, un poco más soft, digamos, un poco más suave, pero a lo Reagan, de que vamos a combatir el narcotráfico y apoyar al presidente en su estado de excepción a tratar de tomar el control de las cárceles y de las calles, lo cual es completamente falso, porque el problema no son solo bandas criminales que se han vuelto muy criminales, sino el problema es que el Ecuador está dentro de una red hemisférica de narcotráfico donde se está perdiendo completamente el control y digamos donde básicamente yo en realidad no creo que la policía y los militares estén en capacidad de controlar algo que tiene una dimensión transnacional de la dimensión que tiene el tráfico de estupefacientes, ¿no? O sea, más que este estado de excepción. Voy a aprovechar que se te está cortando un poco la señal, Marco. Como decía Soledad, coincido con ella, no hay una política especiales para los capos. Sí. No, perdón. Quería darle el paso a Soledad para que pueda culminar su idea, pero tienes un minuto todavía si quería cerrar una última tu intervención. Nada, entonces, para cerrar eso, simplemente decía, estos acuerdos de Cusin llegan en un momento en el que evidentemente la política de defensa, la línea de defensa que va a tomar el gobierno ecuatoriano está claramente influenciada por esta visita del señor Blinken y está claramente influenciada por lo que fue la forma tristemente célebre con la que se reprimió en octubre de 2019. Esa sombra sigue allí y esa altanería de esta gente sigue siendo, digamos, su bandera, ¿no? O sea, amenazan, en ese sentido, como decías tú, Isabel, antes hay un socavamiento de la democracia y con eso termino. Muchas gracias, Marco. Ahora sí, volvemos contigo, Soledad. Te has quedado con las últimas palabras del programa para que también puedas retomar tu idea. Hemos hablado de la disposición autoritaria del gobierno, de este repliegue de la alta sociedad civil sobre sí misma, a tiempo de que tenemos amplias movilizaciones populares convocadas el día de mañana. Tus impresiones finales. Sí, bueno, yo creo que para finalizar, ¿no? que Lasso había sobreestimado el apoyo que tuvo en la segunda vuelta en abril, y que en definitiva los sectores que apoyan a Lasso en este momento son las Fuerzas Armadas, los medios hegemónicos, los medios privados, y la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Tal como recién mencionaba Marco, entonces, y unos pequeños grupos dentro de las élites económicas, no todas, ¿no? Ya desde ciertos sectores de las élites económicas se comenzó a cuestionar la no política económica que está teniendo Lasso, ¿no? Entonces me parece importante tener en cuenta eso, que son los poderes fácticos los que están respaldando a Lasso, y hay que ver ahora qué va a suceder con los 3 proyectos de ley que se van a discutir en la Asamblea de forma urgente. No, me parece que es clave la reforma tributaria y la reforma laboral, porque me parece que esas 2 reformas van a ir en una orientación de merma, de devaluación de los derechos laborales, y de afectar sobre todo a los sectores populares y a las clases medias con esa reforma tributaria. Entonces me parece que eso es algo que tiene que tomar nota la oposición política y la oposición social, ¿no? Y estar atentos al modo, digamos, en que se va a resistir esos proyectos en caso de ser proyectos que afecte a los derechos de las mayorías. Muchas gracias, Soledad, Cristian, Marco, ha sido un gusto tenerlos por acá. Estamos entonces expectantes de lo que pase en el país en las próximas horas, expectantes también del pronunciamiento de la Corte Constitucional que haga control al decreto del estado de excepción. Les recordamos que Frente Radiosa se transmite los lunes a partir de las 18 horas por Pichincha, por Radio Pichincha, y los dejamos ahora con Chushik, programa intercultural, que es una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional, conocer a los pueblos y nacionalidades indígenas que conforman el Ecuador y sus propuestas de vida. Hasta la próxima. Esto fue Frente Radiosa. Gracias.